Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi ex y su hermano gemelo compartían a sus parejas. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jessica y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza hace muchos años, en un día X que no quisiera recordar. Conocí a Rubén. En el momento en que él y yo nos conocimos, no me platicó de que él tenía un hermano gemelo. Para mí, él era un chico simpático, muy guapo. Se notaba también que era de esos que les guiñaba el ojo a cualquiera. Pero aún así me aventuré a tener una relación con él, esperando en que todo nos iba a ir bien, que no nos íbamos a faltar el respeto, que no nos íbamos a ser infieles, porque también ciertas amistades ya me habían comentado que él era un poco así. Recuerdo que cuando ya llevábamos unas semanas de estar saliendo, de decidir que éramos pareja, y nos hicimos novios, me llevó a su casa y ahí conocí a Alberto, a su hermano gemelo. No sé si a ustedes les ha pasado que han conocido gemelos que son exactamente iguales, que tienen lunares hasta en el mismo lugar. Pues ellos eran esos gemelos que tenían exactamente todo iguales. La única que sabía diferenciarlos era su mamá. Ella decía que Rubén y Alberto tenían un gesto diferente, que solo por eso ella sabía quién era quién. De lo contrario, también ella fácil caía en el juego de confundirlos. Y bueno, así empezó esa aventura de ser novios. Él me llevaba a su casa, a veces estaba su hermano ahí, lo saludaba, pero a mí no me gustaba mucho como ir a su casa cuando estaba su hermano, porque no sé, sentía el miedo de poderlos confundir, de pensar que, no sé, de que yo lo pudiera abrazar, besar, a Alberto pensando que era Rubén. Recuerdo que cuando éramos novios, nosotros salíamos, íbamos aquí, íbamos allá, íbamos de compras. Recuerdo que en unas ocasiones yo le decía a Rubén, cuando quedábamos en salir, él me decía, ¿dónde quieres ir? Yo le decía, vamos a la heladería que fuimos la semana pasada o vamos a la tienda de ropa que fuimos la otra vez. Y recuerdo que él en muchas ocasiones me decía, ¿dónde queda? No me acuerdo. Y era como que tenía que repetirle las cosas para que él como que cayera en cuenta de lo que yo quería o dónde teníamos que ir. Eso en su momento me hizo pensar que tal vez él me jugaba una broma con su hermano y cambiaban papeles, pero no lo creí tan capaz y dejé pasar eso. Recuerdo que en una ocasión Rubén me escribió y me dijo que si podía ir a su casa, que solo estaba él y su mamá y que no estaba su hermano y que si lo quería ir a visitar, que su mamá iba a cocinar muy rico y yo encantada de la vida le dije que sí, que no había ningún problema, que yo iba, que me alistaba y que llegaba. Recuerdo que cuando llegué toqué la puerta y salió él a recibirme, supuestamente Rubén. Me dio un beso y me dijo, pasa y siéntate. Yo termino de hacer unas cosas en la habitación y salgo. En eso venía su mamá que estaba haciendo unas cosas. La casa de ellos era muy grande y estaba haciendo cosas como al final de la casa. Y llegó y me saludó y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo le digo, Rubén me dijo que viniera. Me invitó a almorzar con ustedes. Y ella me dice, pero Rubén no está. Solo está Alberto. Rubén se fue desde muy temprano, dijo que iba a salir con unos amigos y no está. Y yo le dije, pero si él me escribió que viniera y me dice, no, tal vez está jugando una broma y como tú no sabes reconocer quién es quién, por eso te hizo venir. Pero no está Rubén, solo está Alberto, pero si gustas puedes quedarte a comer con nosotros, no hay ningún problema.
En eso salió Alberto y se puso a reír y como una risa pícara de esas que tú sabes que han hecho una maldad. Yo recuerdo que le dije que no me quedaba a comer porque no, si no estaba Rubén, no prefería mejor irme. Recuerdo que Alberto salió a despedirse de mí y me dijo que no se me ocurriera por nada del mundo decirle a Rubén que él cuando me recibió me había besado porque no me iba a creer, porque me inventó un montón de cosas y yo por me sentía muy mal por la broma que me habían jugado, entonces yo me fui, me enojé mucho con Rubén y no le hablé por unos días, pero luego él me rogó, me dio detalles y me hizo volver a caer en su amor y ahí estaba yo de regreso con él. A partir de ese momento, yo me aseguraba de que fuera Rubén el que me invitara a salir, que estuviera en su casa. Yo evitaba mucho ir a la casa de él porque no quería pasar otro encuentro así desagradable con Alberto porque, no sé, sentía algo malo, una mala vibra de Alberto. La mamá incluso me había comentado que en una ocasión ellos tenían novias y que se habían intercambiado entre ellos para salir con la novia del otro. Yo le comenté esto a Rubén y él me dijo que no me preocupara, que él no, ya no hacía eso con su hermano y que sí, que esa vez lo habían hecho, pero que no había pasado nada más. Les cuento que también para esto ya había pasado mucho tiempo desde que éramos pareja y obviamente nosotros ya habíamos empezado a tener relaciones íntimas. En muchas ocasiones que nosotros estábamos en nuestra intimidad, yo a veces notaba algo raro en él y no sé, yo lo dejaba pasar, decía tal vez se siente mal, no lo sé, y no le tomaba importancia. Después de unos años decidimos casarnos, pero yo le dije que nos fuéramos a vivir a otro lugar, que no quería vivir cerca de la familia porque yo le inventé el cuento que no me gustaba que se metieran, ni que cerca de mi familia, ni cerca de la familia de él. Pero yo lo que quería era alejarlo de su hermano, porque desde que habían hecho esa broma yo seguí sintiéndome incómoda al verlo porque él me había besado. Y obviamente yo callé para no crear un problema entre ellos dos, según yo. Entonces yo lo convencí de que nos fuéramos a vivir a otra ciudad y estábamos bastante retirados. Afortunadamente yo también encontré un trabajo allá y parecía que todo se estaba colocando de la manera correcta. Al poco tiempo de que nosotros nos casamos, también se casó Alberto. Se casó, muy bonita la esposa de él, una chica muy simpática, muy linda. Ella me había comentado que ellos también estaban planeando irse a vivir a la ciudad donde nosotros vivíamos para que ellos estuvieran cerca, porque ellos siempre habían sido muy unidos y que esa distancia Alberto la había sentido bastante y que a veces se sentía mal por tener a su hermano tan lejos. Yo en el fondo rogaba y rogaba porque no fuera así, que ellos no se fueran a vivir donde nosotros vivíamos. Y afortunadamente no fue así, se quedaron donde estaban. Y yo vivía feliz y tranquila sabiendo que todos los días el que llegaba a mi casa era Rubén, que no era nadie más y que no iba a volver a pasar un incidente como el que había pasado años atrás. Para todo esto, nuestra familia creció, tuvimos hijos, Alberto y su esposa también tuvieron hijos. Mi suegra, una persona muy linda, muy contenta, venía a vernos, a pasar del tiempo con sus nietos porque los tenía más lejos que a los hijos de Alberto. Venía cuando ya podía, pasaba muchos días con nosotros, las temporadas de Navidad se turnaba tanto como para estar con sus nietos de los hijos de Alberto como con los nuestros. Mi familia también venía mucho a visitarnos. Yo vivía muy feliz, muy contenta, pero después de unos años, Rubén empezó a viajar por cuestiones de trabajo, pero me dijo que iba a ir a otra ciudad,
que no era donde vivíamos antes. Yo le dije que estaba bien, que no había ningún problema, que estaba perfecto, que no, que bueno, que se cuidara. A veces se iba por una semana y la verdad me hacía mucha falta. Se iba el lunes, a veces regresaba el viernes por la tarde y así empezó a ir y a venir, ir y a venir. Recuerdo que había ocasiones en los que él venía muy raro, lo sentía muy extraño, él me decía que era por el cansancio del trabajo, que había tenido una semana muy difícil y que a veces las cosas no le salían como quería en el trabajo y que era por esto su manera de comportarse así. La verdad yo le creía, siempre estaba con una sonrisa para él cuando llegaba, siempre yo tratando de agradarlo, de hacerlo sentir bien. Los niños también lo esperaban con ansias. Sí, en este tiempo también habíamos visto a Alberto y a su esposa, muy pocas veces porque yo no me sentía cómoda con la presencia de Alberto. Viendo el tema del trabajo, Rubén iba y venía, iba y venía. Y bueno, ya me había acostumbrado yo a estar en esta rutina de que muchas veces entre la semana él no estaba con nosotros, a veces sí, a veces no, y así. Recuerdo que en una ocasión, cuando Rubén se estaba bañando, salió del baño que se iba a cambiar y recuerdo que vi que tenía un lunar en la parte de la espalda, un lunar de esos que son un poquito grandes de manchita. Y yo pensé que se había golpeado, que era un moretón o algo. Y le pregunté que qué le había pasado y él me dice, nada, es mi lunar. Y yo me quedé viéndolo fijamente a los ojos y él también me vio y se puso muy nervioso y me dijo, ah, no, esto es, me hice un golpe, estaba trabajando, me golpeé y se me hizo este morete. Y ya no dejó que lo viera, se puso la camisa, se cambió, me dio un beso y se fue a sentar a la sala a ver televisión con los niños. Yo me quedé, la verdad, un poco pensativa porque el cambio drástico de él, de cuando me dijo que no, que ese era su lunar, que no se había golpeado y luego se quedó viendo al espejo y me dijo que sí, que era un moretón y que ya no me dejó ver más, la verdad me puse en qué pensar y recordé lo que hace años me había hecho él y su hermano de hacerme ir a su casa y que no iba a estar él sino el hermano. Desde ese momento empecé a sospechar. Claramente no le hice sospechar nada a él. Seguí como si nada. Sí me costaba un poco, la verdad, seguir la relación así cuando él llegaba, porque después de eso ya no le veí nada, ya no le vi nada. Me recuerdo que esa vez lo vi, era un domingo por la tarde, el lunes en la mañana él se fue a trabajar, tenía que regresar el viernes por la tarde. Y recuerdo que cuando llegó con mentiras, me lo llevé a la habitación, le quité la camisa y no tenía rastros de ningún moretón. Se sabe que cuando te sale un moretón, a veces tarda en irse y más cuando es un moretón algo grande. La verdad se me hizo muy extraño que no tuviera ni señas ni un poquito de ese moretón. Se me hizo muy extraño, pero no le dije nada. Recuerdo que el lunes que él se tenía que ir, se fue un poco más tarde, me acompañó a dejar a los niños a la escuelita y recuerdo que regresamos a la casa, tomó su maleta y me dijo me voy, se subió en su carro y se fue. Yo lo seguí en mi carro y vi que llegó como si nada a la casa de Alberto y salió su esposa de Alberto a abrazarlo, lo besó. Y a mí se me hizo muy raro. Yo dije, no es que, pues, le está haciendo infiel a su hermano con su esposa. En eso me entra una llamada de Rubén y me dice, amor, ya estoy en el trabajo, quería decirte que llegué muy bien y que no hay ningún problema, que ya estoy aquí, nos vemos el viernes por la tarde. La ciudad donde vivía Alberto y su esposa nos quedaba 2 horas en carro. Para esto yo ya había hablado con una persona para que fuera a recoger a mis hijos a la escuelita para yo poder tomarme el tiempo de poder investigar qué era lo que estaba pasando. Me quedé ahí afuera como por una hora
escondida obviamente para que ni mi cuñada, mucho menos Rubén me vieran. En eso vi que llegó Alberto, bueno, supe que era Alberto porque mi Rubén, mi esposo, había entrado antes. Recuerdo que llegó y saludó como que si hubiera sido Rubén. Mi cuñada, bueno, mi concuña lo recibió, lo saludó como que si hubiera sido Rubén, mi esposo. Lo saludó, lo invitó a pasar, le dice cómo estás, porque en todo esto lo saludó cuando estaban afuera, luego le dijo que pasara. Y a mí se me hizo muy extraño esto. ¿Por qué ellos estaban haciendo eso? No sé, le querían jugar una broma a ella, pero ¿por qué? Entonces mi esposo se había dejado besar por ella. Luego salió, ya no a este punto yo ya no sabía quién era, si era Rubén o si era Alberto. Salió y seguí a este que salió y se fue al trabajo de Rubén. Entonces, bueno, yo dije, este es mi Rubén y se fue a su trabajo. Para todo eso se me hizo tarde, tenía que yo que regresar a mi casa. Y bueno, me fui a la casa, pero yo seguía con este pensamiento que qué estaba pasando. Se preguntarán por qué no reclamé, la verdad en ese momento no tenía cabeza para reclamar absolutamente nada. Para el viernes que él tenía que regresar, regresó y nuevamente tenía esa manchita atrás en la espalda. Entonces, cuando vio que yo estaba entrando a la habitación, se puso rápido la camisa y no quería que yo lo viera. Y yo le digo, pero ¿por qué te cambias rápido si somos esposos, tenemos años juntos? No entiendo el por qué. Y él me dice, no, solo me quiero cambiar, me quiero ir a poner cómodo para estar con los niños, etcétera. Pero él tenía eso ahí y Rubén no, porque había estado conmigo la semana pasada y no tenía nada. Él me dijo, es solo que el moretón no ha desaparecido todavía. Luego, cuando estábamos ya durmiendo, le tomé su teléfono porque quería ver qué encontraba y descubrí mensajes con Rubén, porque ahí decía Rubén, no decía Alberto, entonces el que estaba conmigo en ese momento era Alberto. Aclaro que yo no era una de andar revisando el teléfono porque no me gustaba hacer esas cosas, pero en ese momento decidí verlo porque quería saber qué era lo que estaba pasando. Entonces encontré la conversación con Rubén, mi esposo, y él le decía, se me olvidó taparme nuevamente el lunar que tengo atrás en la espalda, tu esposa ya me lo vio otra vez, le dije que era el moretón, y él le dice, pero ella ya se dio cuenta que ya se me quitó, ya nos va a cachar, va a saber que estamos jugando a intercambiarnos parejas nuevamente. Cuando yo leí eso, no sé, sentí que me desmayaba, me faltaba la respiración, me temblaba todo el cuerpo, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer. Solo me tomé un té, me tranquilicé, respiré, no podía parar de llorar y en eso él se despertó porque obviamente me escuchó que estaba llorando. Hizo como que era Rubén y me preguntó qué estaba pasando. Vio que yo tenía su teléfono en mis manos. Me preguntaron cómo lo pude desbloquear, pues no tenía bloqueo. Él no tenía un código, no tenía absolutamente nada porque así mismo lo tenía Rubén. No o sea, solo se levantaba y ya se podía ver todo. Y él me dijo, ya te diste cuenta que soy Alberto. Entonces fue ahí donde me confesó todo, que ellos desde hace muchos años venían con esto. Desde que empezaron a tener novias, una vez lo hicieron por juego y vieron que les gustó, que les resultaba, que las chicas no se daban cuenta. Y fue así como continuaron haciéndolo, a llegar al punto de que cuando se casaron habían dicho que ya no lo iban a hacer, pero continuaron haciéndolo. Les gustó este juego y continuaron haciéndolo. Alberto, a diferencia de Rubén, le había salido ese lunar en la espalda y su esposa sí sabía que él tenía ese lunar, pero cuando él venía a mi casa, él se lo pintaba, se lo maquillaba para que yo no lo viera. Ya pues se había olvidado de maquillárselo y por eso yo me había dado cuenta de eso y por eso él me había dicho que era un moretón, etcétera. Él al día siguiente le llamó a Rubén y le dijo, ya, tu esposa nos descubrió, sabe que estamos jugando.
Él viajó a mi casa, ya era mi Rubén. Yo le dije que así no podíamos continuar porque quién me aseguraba que él no lo iba a volver a hacer. Entonces yo obviamente me separé, nos divorciamos. Mi cuñada por su lado prefirió seguir con Alberto. Ella dijo que eso no era motivo de separación porque a la final era el hermano, que no pasaba nada. Y se quedó con él. Yo por mi lado no. Rubén ve a sus hijos cuando él quiere. Pero yo no pude soportar un engaño así. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. Puedes dejarme un comentario para saber qué te pareció. Y si tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntame tu historia 16 @gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas.